Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche, amado hermano, vamos a hablar un tema referente a viviendo por la fe. Amén. Un tema que me parece a mí muy importante, tocante a lo que es la fe. Y es algo que el apóstol Pablo comenzó hablándole a la iglesia del principio y comienza escribiendo en la carta a los romanos en el capítulo 1, verso 17. Léalo conmigo, ahora su Biblia. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gálatas 3:11 dice: y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos 10:37-38, usted lo ve allí en la pantalla, dice: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38. Mas el justo, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y si usted analiza esos tres versículos que vemos acá, y de eso se trata el tema esta noche. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe nosotros vivimos. Y eso es lo que el Señor quiere que guardemos en nuestros corazones, no solo para nosotros, sino también aún para nuestras casas, de que vivimos por eso, vivimos por la fe, o deberíamos de vivir por la fe. Y es un común denominador que quiero que veamos y estudiemos un poco. Tres cosas que habla allí. Habla de justos, habla de la fe y habla del vivir. Que es necesario que lo entendamos y lo veamos un poco. Yo lo quise colocar pues como así, como una formulita, una ecuación. Justos por la fe da como resultado la vida. Tenemos vida en Él. Pero desglosemos un poco, como le dije, analicemos y estudiemos un poco esas tres cosas. Justos o justificados. ¿Qué es ser justo? ¿Por qué venimos nosotros a ser justos? Al hablar de eso, de ser justos o ser justificados, tendríamos que tener en cuenta también, al analizarlo, y hablar un poco de lo que es la gracia, que hace la diferencia hoy en día que estamos. Usted sabe que estamos en ese evangelio de la gracia, pero que hace una diferencia de lo que antes en el antiguo pacto era la ley. Es decir, antes, usted bien lo sabe, existía la ley, donde todo se regía por estatutos, ordenanzas, preceptos, digámosle cosas muy rígidas que eran aún difíciles de cumplir, o no se cumplían en su cabalidad, se cumplían algunas, otras no, y que para el pueblo a la final eso se convertía cargoso, cumplir la totalidad de la ley, a tal manera que yo me puse a pensar y yo le traslado este pensamiento también. Pues si uno hubiera estado en la ley, también hubiera sido así. En esto aplicábamos, en esto no, en esto acertábamos, en esto fallábamos.
Y Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, fue cambiando eso. Pero no fue cambiando, y usted bien lo sabe, la palabra del Señor lo muestra, y fue cambiando eso cuando Él envía al Señor Jesucristo. Pero no en el sentido de lo que como habla la palabra Mateo 5:17, que dice: no penséis que yo he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Esto es lo que Él vino a hacer. Como nos han explicado, Él vino a darle una nueva forma a la ley por medio de la gracia. Pero lo hermoso es que ahí dice que he venido para cumplirla. Y lo que le decía ahorita, aquellas falencias, aquellos vacíos que habían en las personas al no cumplirla, Él, como es el hombre perfecto, Él las cumplió. Porque Él es el santo, Él es el perfecto, Él es aquel que no tiene mancha. Él se presentó y le dijo: yo sí la puedo cumplir a cabalidad. Y por gracias que quiero darles a ellos un nuevo evangelio, como le dije, y claro está la palabra, sin quitar lo que Él dijo, la ley y los profetas, porque es necesario. Porque es necesario tenerlo también, pero lo que Él vino a hacer es como una ayudita, a darnos una ayuda, para que nosotros pudiéramos tener lugar en Él, en Dios. La palabra del Señor habla en Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente, note qué interesante esto, gratuitamente por su gracia. Entonces, cuando hablamos de la justicia, de ser justificados, decíamos que es necesario contemplar la gracia. Entonces dice: siendo justificados gratuitamente por la gracia, por medio de la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Nos justificaron. ¿Usted pagó algo para que lo justificaran? Nada. Mire que hoy en día, si una persona ante un juicio quiere buscar su inocencia o ser justificado, ¿qué tiene que hacer? Él se defiende solito. Le toca pagar un abogado, y uno bueno. Pero nosotros en lo espiritual no pagamos nada. Y nos dieron al mejor abogado, que dijo: gratuitamente yo los defiendo, yo los justifico. Por medio de mi gracia, de la redención en mí, es que yo le voy a dar esa justificación. Entonces, qué tremendo, porque fue gratuitamente esa gracia y se dio por medio de ¿qué? De la redención de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Mire, hermano, hablando de la justicia o de ser justificado, ¿a quién se considera justo en el mundo? ¿A qué clase de personas? Aquella que es honesta, aquella que es recta, aquella persona que es compasiva, humanitaria, que vive en armonía, que es equitativo, que ayuda al otro. Eso es una persona justa. Y extraordinariamente la justificación que vino a nosotros, habla Romanos 8:30, y dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir,
¿desde cuándo viene la justificación para nosotros? Porque es que aquí lo está diciendo, a los que predestinó. Usted y yo ni sabíamos que nos habían predestinado para algo tan glorioso como esto. Pero entonces mire que viene desde la eternidad. A los que predestinó, ahí es donde se ve el plan perfecto de salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas y del Padre. A los que predestinó, a estos también llamó, nos llamó. Y a los que llamó, ahí es donde entra Él. A estos también justificó. Y a los que justificó, mire, qué tremendo. A estos glorificó. Y en medio que está la justificación. Gratuitamente. No hicimos nada para ello. Ahora, eso es la justificación, un poco pues, porque podríamos investigar un poco más. Recuerde, tenemos justificación, la fe y el vivir. Ahora, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué? Por medio de la fe. Y cuando hablamos de la fe, pues no es un versículo de muletilla, sino que es un versículo muy poderoso. Y es Hebreos 11:1, que es muy claro. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta versión dice, la fe es la garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. Entonces, ¿qué es fe? Si usted le preguntan, hermano, ¿qué es fe? Uno empieza, la fe es la certeza de lo que soy, la convicción de que... ¿Qué es fe? Fe es certeza. Es tener la claridad y la seguridad de algo. ¿Qué es fe? Es garantía. Tener esa garantía, que es una garantía, una seguridad que se ofrece de algo, que es genuino, que es original. Eso es fe. Lo que quiere decir que lo que nos va a dar la seguridad en nuestras vidas de que algo va a suceder es la fe. Porque bien dice la palabra y es claro ese versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, mire hermano, para el paso que sigue, sin fe es imposible que nosotros vivamos. Y es allí donde llegamos a la parte que también nos podríamos cuestionar. Nos falta fe. Mucha fe. Y la fe es una de las cosas que a diario nos prueban. Porque bien sabemos de que un día amanecemos con fe y al otro día por una situación, noticia, pensamiento, problema, vuelve y baja la fe. Yo ahorita le decía al pastor, le decía, pastor, qué tremendo que uno le pudieran dejar ver, digámoslo como en un termómetro. Usted cuando la niña mía se enferma hay veces que le da fiebre, uno le pone el, ¿cómo se llama eso? Termómetro. Y ellas hay veces como que no me lo quiero que me lo pongan, bueno. Pero a lo que hoy es que nos pusieran un termómetro como de la fe acá. ¿Y en qué punto estaríamos de fe? Porque es que dice el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué nivel, en qué estatura, en qué grado, en qué, digámosle, punto del 1 al 10 está nuestra fe en estos momentos? Hoy, ahí donde usted está sentado, con lo que usted está viviendo, con lo que hoy le dijeron.
¿Cómo está nuestra fe? ¿Para qué? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo está la fe? Para que nosotros sigamos viviendo, hermano. ¿O será que estamos viviendo una vida sin fe? ¿O con poca fe? Y yo creo que en ocasiones sí. Y la otra parte del versículo es el vivir. Vivir. ¿Qué clase de vida cree usted que habla allí? Recuerde que hay 3 clases de vida, ¿cierto? Vida Zoe, vida Bios. ¿Y cuál es la otra vida? Estor, ¿cierto? Ah, no, amor, vida, solo 2. Zoe y Bios, la vida natural y la vida espiritual. Amén. Es tremendo porque cuando usted va e investiga esa vida que habla allí en este Romanos 1:17 y en los otros versículos que le leí, habla de la vida Zoe, que es esa vida espiritual, esa vida que tiene en relación a la comunión con Dios, que en medio está Cristo, que en medio está esa comunión, esa administración del Espíritu Santo. Es esa clase de vida, es esa vida que nos lleva a nosotros a vivir en una dimensión con Dios, pero que repercute también en la vida natural. Porque usted bien lo sabe, así como buscamos del Señor y tenemos esa intimidad con Dios, eso se refleja en la vida literal. Si no tenemos comunión con Dios, pues nuestra vida literal va a ser diferente. ¿Y dónde es que nos inyectan la fe? En la presencia del Señor. Allí como que nos van inyectando esa fe en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor habla en Habacuc, dice capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué ha de responder cuando sea reprendido. ¿Qué he de responder? Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y qué tremendo, hermano, porque aquí, aparte de lo que ya estamos viendo, le añade algo la palabra del Señor, y es que habla de estar en el puesto de guardia, estar allí guardando, estar allí velando, vigilando, custodiando, analizando qué es lo que ha de pasar. Por eso habla de la visión que se escribe para aquel que la vea corra, se apresure a mirar qué es lo que tiene que hacer para su vida. Pero dice allí, terminando, y lo unimos a lo que estamos viendo, y es que dice: mas el justo por su fe vivirá. Y es interesante porque cuando habla de Romanos 1:17, con el que comenzábamos, Pablo lo decía, como está escrito. Como está escrito, y él vio algo, y yo lo veía como era la necesidad de él decirle a aquellos que estaban comenzando en ese evangelio de la gracia, decirles: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, noté algo, y que yo lo estudiaba ahorita, y es hermoso. Habacuc 2:4 y Romanos 1:17 hablan lo mismo, ¿cierto? Pero hay unas cositas tremendas. Si usted va y lee Habacuc 2:4, dice:
mas el justo por su fe vivirá. Y Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y recuerda que ahorita decíamos acerca de esa justificación, estamos en la gracia. Amén. Entonces, Habacuc, cuando usted va a investigar y lee un poco, esa justificación o ese justo que habla allí, cuando usted lo lee en el original, habla de un hombre justo. Hombre justo. Cuando habla de fe, habla de la seguridad y la firmeza que tiene ese hombre en algo. Y que vivirá, esa palabra vivirá viene a ser esa vida natural. Si usted va y lo lee en el original y el significado. Pero en Romanos, ya en la gracia, ya por medio del nuevo evangelio en Cristo Jesús, ese justificado tiene su significado y es por implicación a un inocente. Es decir, hemos sido justificados por medio de la implicación, o sea, por medio de, digámoslo así, como de un tercero que nos justificó a nosotros y nos hizo inocentes. Referente a la fe en Romanos tiene su significado en estar persuadido, tener la confianza en Cristo para tener esa salvación, y esa vida en la que hablábamos ahorita es esa vida Zoe. Parece que fuera lo mismo, pero en la gracia habla de algo diferente. Y es esa vida que buscamos cada día. Es esa confianza en Cristo. Es esa seguridad que nos han dado en Él para salvación. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Mas el justo por la fe vivirá. Dígale al hermano que tiene a la par, si no está muy convencido, dígale, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero que veamos algunos ejemplos de hombres que en su vida se les aplicó este versículo. Y que para que nosotros lo tomemos y vivamos como ellos vivieron. La palabra del Señor nos habla en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noé andaba con Dios. Y qué tremendo, porque habla de este hombre llamado Noé y dice que era perfecto entre sus contemporáneos. Es decir, sus contemporáneos no eran perfectos. Él marcaba la diferencia. Y allí no se aplicaba en el caso de Noé, dime con quién andas y te diré quién eres. No. ¿Quién era Noé? Era aquella persona que ante una generación de esa época perversa, injusta, él fue ese justo, porque la Biblia dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Dice la palabra en el proverbio, sí, y es real. Pero él entendió en su corazón de que tenía que vivir como un justo en medio de su generación. ¿Cómo era el tiempo en el que él vivía? Dice el versículo 11 y 14. Al 14 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne,
porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. He aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con sus compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Esta fue la instrucción de Dios a este hombre. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros para poder vivir. Para poder seguir viviendo con nuestras casas, con nuestros hogares. Noé le tocó vivir en un mundo lleno de maldad, como nos está tocando hoy en día a nosotros. La Biblia por eso habla en Génesis 7:1. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo, ¿quién? Tú eres justo delante de mí en esta generación. Ahora, la pregunta que yo me hacía y se la traslado. Olvidémonos un poco de que hemos sido justificados por Cristo, porque nos podemos columpiar en eso. Es que yo soy justificado por Él. ¿Será que se aplicará a nuestras vidas lo que dice de Noé? Que él vio, dijo, porque he visto que solo tú eres justo. Dentro de nuestros contemporáneos, dentro del ámbito donde usted y yo nos movemos, escuela, universidad, trabajo, casa. Uno, nos estará viendo Dios como justos. Dos, los que viven con nosotros nos verán como justos. Porque es que sí, es muy fácil aplicar Romanos 1:17. Sí, amén. Y hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por la gracia, amén. Pero listo, bueno, venga. Eso lo escriben, pero para que vivamos como justos. Y para que Dios también diga de nosotros, Él es justo. Vive como un justo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Así como le pasó a Noé. Hombre justo. En esa generación solo él. Es que mire, hermano, era tan tremendo este hombre que para que dijeran, porque es que si lo dice allí es porque así era. Solo tú eres justo. Solo tú eres justo. ¿Cómo vivía él? ¿Cómo era su manera de vivir, de actuar, de pensar, de caminar? Esa es la que tenemos que buscar nosotros. Que recuerde la fórmula, que la cumplió Noé. Justo por la fe vivió. ¿A dónde le dijeron a él que entrara? Al arca. Allí estaba la vida de él y de su familia. Y mira, hermano, y aún si nosotros nos propusiéramos en nuestro corazón a vivir como justos, a ser justos realmente, vuelvo y le digo, no columpiándonos en el versículo de que es por eso somos justos, si así viviéramos, se aplicaría, porque es que si se le aplicó a Noé, se aplicará también a nosotros, de que los nuestros irán entrando. ¿A dónde? Al arca. Pero si no somos justos, ¿qué va a pasar? Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, en Hebreos vuelve y confirma. ¿Por qué? Por el temor preparó a su casa para salvación, para vida, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero por la justicia. El justo por la fe vive.
Usted sabe, las matemáticas son exactas, ¿no? 1 más 1, 2. Justo por fe, vida, ya. Ese es el resultado. Lo cumplió Noé. Entonces debemos de estar, ¿qué? Como Noé, estar listos. Construir el arca, ordenar el arca para que haya vida. Hebreos 11, 23 al 29 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Verso 27: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el reconocimiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Pero ¿qué veo yo aquí? Esa misma parte de que el justo por la fe vivirá. Habla de este hombre: por la fe salió de Egipto, por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, por la fe, por la fe, por la fe. Pero dice el verso 28: por la fe celebró la Pascua y el reconocimiento de la sangre. Ahí fue justificado este varón de Dios. Fue justificado en ese momento. Y por eso fue que él reconoció que era mejor los vituperios. ¿De quién? Dice allí. Y lo conocía. ¿Cuántos miles de años apareció Cristo? Pero seguramente, hermano, el Señor se le reveló y le dijo: tienes que ser justo. Yo te voy a justificar. Y a nosotros se nos ha revelado el Señor. Y así como dice el verso 28, la Pascua, nosotros celebramos hoy en día también eso, por medio de la cual, es que mire, aún es más, ya ahorita, gloria a Dios, este fin de semana vamos a sentarnos a la mesa, y por medio de ello recibimos justificación de aquel que nos hizo justos, el justo en nosotros, y obtenemos esa vida. Una vida de Moisés desde pequeño, guiada por la fe de su madre, por la fe de aquellos que lo guardaron, desde pequeño guiada por la fe, la cual repercutió en su vida espiritual y se le aplicó. Recuerde, justo por la fe vivió desde pequeñito. No murió, sino que vivió. Otro justo, Job. Recuerde, yo ahorita le decía, vamos a dar unos ejemplos. Y de acuerdo a lo que estemos viviendo, con la fórmula justo por fe, vida, lo vamos aplicando. Porque de eso se trata la palabra, amén, que nos hable. Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira el perfil de Job. Mira el perfil. Intachable,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Somos nosotros intachables. Seré yo, Johan, usted dice para su vida, seré yo recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Hermano, pero ¿cómo así si está hablando con cristianos? Con nacidos de nuevo, bautizados, hablo en lenguas, profetizo, sano, libero demonios, canto. Sí, con usted y conmigo está hablando la palabra. Y el versículo 10 dice, hablando de él, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que él tiene por todos lados? Eso le preguntaba Satanás en la conversación con Dios. ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra? Y si usted lee en los siguientes versos, es donde viene la calamidad o la prueba a la vida de este hombre justo, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Con todo lo que le pasó a este hombre, yo creo que era para que cualquiera, menos él que no lo hizo, cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿cuál justo ni qué justo? ¿Cuál justicia? ¿Cuál vida? ¿Cuál fe? Porque mire, hermano, si nosotros vemos de hombres que les ha pasado cosas tremendas, sufrimientos, en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo por amor a este hombre, que se le mueran los hijos, que pierda todas sus posesiones, que su mujer le diga que huele maluco, lo que le pasó a él. Como le digo, era para que él hubiera dicho, escribieron justo, ¿cuál no? Vamos a renegar y cualquier cosa, ¿cuál fe? Ahora sí mi fe se fue al piso y Dios, ¿por qué tal cosa? Era para que él no hubiera querido seguir viviendo aún. Pero note la respuesta de un hombre de fe, recuerde la fe. Y dijo en el verso 22 y 21 y 22, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Tremendo, ¿no? El Señor dio. Dígame si eso no es una medida de fe. Porque cuando a nosotros nos quitan algo, hermano, algo no nos sale, algo va mal, como le decía al principio, la fe de una se va en picada. Y como que baja el termómetro, ¡fum!, de una. Y Dios, entonces, ¿y yo qué? ¿Será que yo no tengo derecho? ¿Y por qué a mí? Pero lo que él dijo, guardémoslo en nuestro corazón. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Por ser justo y guardar la fe, note qué vida le vino a este hombre, porque era el resultado del ser justo por la fe. Recuerde, es la vida. ¿Qué vida le vino a él? Job 11:17. Y fue una profecía que le dieron. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. Tu vida, entonces confiarás, porque hay esperanza, fe
mirarás alrededor y te acostarás seguro. Por cuanto él fue justo en su vida, por cuanto tuvo fe, tu vida será más radiante que el mediodía. Ese fue el resultado de la vida de Job. Capítulo 42, verso 12 dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. En la segunda mitad de su vida. Y yo ahí como que lo veo, que hay un momento en nuestras vidas que es como algo que parte nuestras vidas. Porque es que mire, dice, en la segunda mitad de su vida, uno lo ve como ya en la parte buena, pero en la difícil, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Cómo vivió? Entonces, la clave que el Señor nos quiere dar esta noche, que en esa vida que tenemos ahora, antes de llegar a lo que anhelamos o queremos, vivamos como justos, vivamos con fe, que se multiplique eso en nuestras vidas, que crezca esa justicia, esa fe todos los días. Es duro, sí, yo no le voy a decir que es fácil y pues que le estoy predicando porque tengo la justicia y la fe al límite, pues, no. Pero sí está escrito en la palabra. Y como dice la palabra, es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, esta noche, esté atento ¿a qué? A eso. Guarde en su corazón, tengo que vivir justamente. Y a eso añadirle fe, que eso se potencialice, se multiplique, para que haya una vida espiritual, una vida agradable a Dios, que repercute en la vida natural. Santiago 5:11 dice: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y muy misericordioso. ¿Habéis visto de la paciencia de Job? Aquellos que sufrieron, es decir, ¿qué quiere decir esto? No somos los primeros. Y no hemos sufrido, amén, hasta la sangre. No hemos sido los primeros que tenemos una calamidad, no hemos sido los primeros que nos pasó cualquier cosa, lo que usted le esté pasando. A otros ya les ha pasado, en la Biblia les pasó. Y que gloria a Dios, hermano. Yo a veces hablo con mi esposa lo siguiente, y es: hay una diferencia de nosotros con los del mundo, y es que nosotros tenemos una esperanza y tenemos a quien aferrarnos. Y así tengamos problemas, estemos pasando, como se dice, las verdes y las maduras, así lloremos, tenemos a quien aferrarnos, y es al Señor, y es a su palabra. Afuera en el mundo usted ve angustia, ve aflicción, por eso mucha gente se suicida. El millonario que vivía con su riqueza, con su opulencia, perdió toda su fortuna, se mató, porque no veía solución ni salida. El que tiene problemas con su esposa, su esposo en el mundo, se divorció porque no tenía esperanza ni tenía salida. El hijo que pelea con sus padres en la casa, en el mundo, ¿qué es lo que hace? Me voy de mi casa porque no encuentro solución. Esperanza no veo en mi casa. Pero vimos ejemplos de hombres que vivieron momentos duros, pero se refugiaron en el Señor y sus vidas cambiaron. Entonces, aunque estemos en la peor de las situaciones, recuerde que fuiste,
que fui justificado por su sangre y por la fe que tengamos en Él, vamos a vivir. Un último ejemplo de alguien que estuvo en una situación difícil y que era su última oportunidad, que tuvo fe, que fue justificado y que vivió. Lucas 23, 42 al 43 dijo a Jesús, perdón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de ciertamente te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. A él se le presentó en ese instante la justicia. Lo justificaron. Él tuvo fe en aquel que él miró. Y como resultado, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. Le dieron la vida. Por eso nosotros le podemos dar gracias al Señor esta noche. Decirle, gracias Cristo. Porque por tu gracia y sin condiciones fuimos justificados. Porque si hubiera sido, recuerde cómo comenzamos, si hubiera sido por la ley, la respuesta aún para ese ladrón en la cruz hubiera sido, no tenés oportunidad. Y aún para nosotros. Pero en Cristo, para un justo, oiga esto, en Cristo, para un justo, para un justificado, nunca es tarde. En Cristo, para un justificado, nunca es tarde. Solo depende de qué, de la fe que nosotros, que usted tenga en el Señor. Y dígale al que tiene a la par, no es muletilla de alas de misericordia, no es, pero dígale al que tiene a la par, dígale al justo que le irá bien. Isaías 3:10, decida al justo, a los justos, que les irá bien, porque del fruto de sus obras comerán. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted puede cerrar sus ojos y primeramente lo que deberíamos de hacer esta noche es darle gracias al Padre. Hágalo conmigo, dígale, gracias Padre por Cristo. Gracias por mi Redentor. Porque lo enviaste para justificarnos. Porque lo enviaste para que el rumbo de nuestras vidas cambiase. Mas el justo, por la fe, vivirá. Amén. Dígale al Señor, Señor, yo quiero vivir una vida justa. Amén, amén. Ayúdanos, Señor. Cada quien sabe cómo está viviendo, si de manera justa o injusta. Y por la palabra veíamos el ejemplo de un Job, hombre intachable, recto, hombre que agradaba a Dios, a un Noé, a un Moisés. Señor, yo quiero vivir justamente,
Sé que es por tu gracia que he sido justificado, pero quiero que esa justificación se refleje en mi manera de vivir, en mi manera de actuar, en mi manera de caminar, de proceder. Que aún los demás vean, Señor, esa justicia que tú has dado a mi vida, Señor. Y que esa justicia sea potencializada cada día más, Señor, por la fe. Es necesario, hermano, que le digamos al Señor esta noche, así como dijeron los discípulos: Señor, aumentanos, aumentanos la fe. Todos los días es atacada nuestra fe, pero es necesario que creamos en Él. Recuerde que es fe, es seguridad, es certeza, es convicción. Dígale: Señor, mi fe en estos momentos está en tal nivel, está poca, Señor, pero quiero que la aumentes. Quiero creer en ti, Señor. Por eso, Señor, echa fuera, Señor, de mí toda duda, toda incredulidad, Señor. Quiero creer cada día en ti, Señor. Aumentanos la fe, para que como resultado, Señor, tengamos esa vida tuya, esa vida que tú tienes para nosotros. Una vida, Señor, agradable, una vida santa, una vida justa, Señor Dios. Una vida, Señor, adherida a ti, Señor, adherida a tu Espíritu Santo. Que seamos guiados, Señor, cada día, Señor, para vivir agradable delante de ti. Hoy recibimos tu palabra, Señor. La guardamos en nuestro corazón, Señor. Aquella palabra, Señor, escríbela, Señor, en nuestras mentes, y aun que la llevemos a nuestras casas. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Hágalo personal, diga: mas yo por la fe viviré. Mas mi casa y yo por la fe viviremos. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en ti, esperamos en ti, Señor. Y hoy recibimos esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y te bendecimos a ti. La tormenta, Dios, porque siempre has estado y estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dígalo. No importa. No importa lo que pase. En la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. Una vez más, dígalo: no importa. No importa lo que pase. En la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. No importa lo que pase. La tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. Díganle al justo que le irá bien.
Díganle al justo que Jehová va con él. Díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que Jehová va con él. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. Díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que Jehová va con él. Díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que Jehová va con él. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. No importa lo que pase, en la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. Con alegría gritará, con alabanza danzará, con alegría gritará, lanzará gritos de alegría, con alegría gritará, con alabanza danzará, con alegría gritará, lanzará gritos de alegría.